La búsqueda de la prosperidad y el desarrollo de los países es sin dudas una de las discusiones más controvertidas y complejas que continúan hasta nuestros tiempos. Las distintas corrientes ideológicas han buscado a lo largo de la historia comprender cómo el ser humano sería capaz de lograr no solamente la supervivencia, sino el bienestar de todos los individuos. Esta discusión se acentúa en la actualidad, debido a la disparidad que existe entre los distintos países con respecto a su calidad de vida, no existiendo un consenso sobre qué caminos utilizaron los países más desarrollados para lograr mayor bienestar. La comprensión sobre cómo algunos países lograron desarrollarse más que otros se dificulta aún más debido a la existencia de distintos grupos o think tanks que defienden cierta visión del desarrollo en virtud de sus intereses particulares, enturbiando la capacidad de generar consensos en relación a este tema. En este sentido, en los últimos años han tomado un rol más activo las voces provenientes del liberalismo económico, que plantean la necesidad urgente de instalar en la Argentina políticas que liberalicen la economía para que ésta pueda desarrollarse plenamente. Uno de los fundamentos mayormente mencionados por el liberalismo económico radica en la idea de que la Argentina fue a finales del siglo XIX y principios del XX, mientras abrazaba las ideas librecambistas, una potencia mundial. Sin embargo, en el video pasado ya vimos este tema y consideramos desde nuestra perspectiva que es una idea bastante discutible. Además, sostienen que los países que lograron un desarrollo sostenido a lo largo de su historia son los que abrazaron la idea del libre mercado. Para sostener esto, utilizan el reconocido Índice de Libertad Económica de la organización Heritage, fundada en el contexto de la Guerra Fría, más precisamente en el año 1973, momento que coincidió con una desregularización financiera iniciada por los Estados Unidos. Si analizamos la tabla de los países del Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage, vemos que los países que son más prósperos en líneas generales tienen un mejor índice de libertad económica. En el video de hoy veremos un poco más en profundidad la realidad sobre este índice y si es cierto que los países más prósperos son también los más libres económicamente. Por ejemplo, si tomamos el PBI per cápita como una de las variables que indican la riqueza de un país, puede verse que los países con un mayor índice de libertad económica suelen ser más ricos. Sin embargo, este índice posee ciertas cuestiones metodológicas a revisar que evidencian que no miden solo los factores que hacen directamente a la libertad económica. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, si vemos la variable de integridad de gobierno, la misma está compuesta por variables como la confianza en los políticos y la transparencia gubernamental, las cuales no están inherentemente asociadas a la libertad económica. Un gobierno puede ser absolutamente transparente y llevar adelante políticas contrarias a la libertad económica, o todo lo contrario, puede dejar piedra libre a la economía de mercado aun siendo un gobierno muy corrupto. Lo mismo ocurre con otra variable del índice de libertad económica, la efectividad judicial. Que un poder judicial sea independiente y justo no nos dice nada sobre las actitudes acerca del libre mercado. Si bien estas variables pueden llegar a incidir en cierta medida en la garantía de un buen clima para hacer negocios, poco tienen que ver en realidad con la libertad económica en sí. Esto hace que el resultado de este índice no tenga siempre que ver estrictamente con la libertad económica de un país. De esta manera, vemos que se suman variables completamente diversas, generando una situación metodológica que de primera impresión es cuestionable. No es que no se puedan poner todas estas variables juntas en un índice, sino que muchas de estas variables se alejan de la idea que se plantea a posteriori de la libertad económica. Si observamos a muchos de los países que se encuentran entre los más prósperos y libres económicamente, notamos que varios de estos contienen una carga impositiva bastante alta, por ejemplo, lo cual hace que saquen un puntaje bajo en esa categoría, es decir, gasto gubernamental, pero aún así, por su buen desempeño en transparencia de gobierno, libertad de comercio, libertad financiera, que son otras variables de este índice, terminan sacando un buen puntaje en el total. Esto nos haría pensar que, si creemos que el informe de libertad económica cumple realmente de manera correcta con su objetivo, un gasto público muy grande no es una variable tan importante a la hora de decidir si un país es librecambista o no. Podemos concluir entonces que el índice de libertad económica puede significar muchas cosas, pero tener un estado mínimo de gobierno y bajos impuestos no es una variable indiscutible. Claro, esto lo planteamos de esta manera para que comprendamos que cuando se defiende la idea del estado mínimo y la no injerencia del Estado en la economía, y se fundamenta en base a estos índices, vemos no solamente que en realidad existen países prósperos que no cumplen con la idea típica de la concepción liberal, sino que muchos de estos países que no cumplen estas normativas están igualmente bien calificados como muy libres por el índice Heritage.
Otro gran ejemplo de esto son los países nórdicos, conocidos por su gasto público alto y por calificar de igual manera muy bien en el índice de libertad económica, menos en la variable mencionada, es decir, gasto público, en la que califican peor que países como Venezuela, China o incluso Argentina. De esta manera no queremos plantear que la Argentina deba aumentar su gasto gubernamental como los países nórdicos para vivir como Noruega o como Dinamarca, sino queremos plantear el peligro que representa analizar estos datos de manera descontextualizada, ya que puede llevarnos a conclusiones completamente erróneas. Otros apartados de este índice, como la libertad de hacer negocios y la libertad de contratación, también son bastante polémicos. En libertad de negocios cuentan los días y cantidades de trámites para abrir un negocio y el coste de los mismos. Claro, los países ricos, con alto PBI, tienen administraciones públicas modernas y más eficientes, lo cual hace que saquen buenas puntuaciones. Esto hace que países más pobres, con organizaciones burocráticas más ineficientes que los países más ricos, saquen peores puntuaciones en este apartado en la libertad económica en general, cuando en realidad no tiene que ver estrictamente con la libertad económica que tiene el país, sino con la eficiencia de la organización burocrática. En libertad de contratación se tienen en cuenta que no haya sueldos mínimos, que exista libertad para despedir, etc. Y países como Bahrein, Brunei o Mongolia tienen buenas puntuaciones en este apartado. Sin embargo, el estado de los trabajadores no es tan bueno como en el de otros países. Países como Suecia, Dinamarca o Finlandia no tienen salarios mínimos y eso aumenta su puntuación en este apartado, pero tienen poderosísimos convenios laborales y regulaciones locales que marcan salarios mínimos de facto. Claro, el índice no mide esto y pasa por alto este detalle que es muy importante. Estos países, a pesar de no tener una ley de salario mínimo universal para todos, tienen salarios mínimos de facto por sectores. Al analizar las políticas específicas de cada país, vemos que esta idea impuesta por el índice de libertad económica se disuelve cada vez más. Vemos a países como Singapur, el más libre del mundo, por ejemplo, con varias empresas públicas entre las más importantes de su país, como la Singapore Telecom o la Singapore Airlines, con carácter monopólico. Otro ejemplo interesante a analizar es el caso del gigante asiático. China no se encuentra del todo bien puntuado en el índice de libertad económica, a pesar de haber mejorado en el último tiempo en este aspecto. Sin embargo, es un país que logró sacar de la pobreza a más de 800 millones de habitantes, el cual ha ostentado las tasas de mayor crecimiento en las últimas décadas, consolidándose como la potencia en ascenso. En este sentido, podemos ver un país que, a pesar de no estar del todo bien puntuado, se encuentra en camino a ser uno de los países más desarrollados del mundo. Un factor importante a analizar es que los países desarrollados actualmente son capaces de mantener barreras arancelarias relativamente bajas debido a su alta competitividad. Podemos observar que países como Estados Unidos, Japón y Corea del Sur tuvieron un sistema proteccionista para algunos de sus productos considerados estratégicos. Esto les permitió que sus industrias nacientes e incapaces de competir con otras más desarrolladas puedan sobrevivir. Luego, mediante créditos, subsidios y demás políticas, se promovió un sistema en el cual la exportación de sus productos industriales y de mayor valor agregado fueran el motor de su economía. La clave estuvo en que el proteccionismo no se convirtiera en un instrumento que hiciera que las empresas locales no busquen competitividad ni aumentar sus exportaciones. Esto se logró mediante la disminución gradual de los aranceles y mediante incentivos a la exportación. Si quieren que profundicemos en este aspecto, díganos en los comentarios para hacer un video al respecto. Esta situación en la cual diversas políticas llevaron a distintos países a lograr competitividad internacional, les permitió retirarse de algunos aspectos de la economía y reducir los aranceles y restricciones al comercio, lo que puede llegar a explicar que tengan altos niveles de libertad económica en la actualidad y de desarrollo. Pero el camino, como vimos, es mucho más complejo que haber sido simplemente librecambistas, y este es el peligro de analizar los datos de manera descontextualizada. Además, en la variable libertad de comercio, dependen de barreras comerciales y regulaciones, pero muchos países desarrollados, en su mayoría europeos, sacan buenas puntuaciones pero contienen muchísimas regulaciones sanitarias, de seguridad, cuotas, subsidios, etc., que funcionan como barreras a la entrada de ciertos productos que pueden perjudicar a los productores locales. Claro, este tipo de barreras comerciales no tradicionales no están contempladas en este índice, lo cual hace que estos países puedan sacar un buen resultado en su índice de libertad económica, a pesar de tener barreras comerciales no tradicionales que impiden el ingreso de determinados productos a su mercado. Otra variable, por ejemplo, la libertad de inversión, en la cual pueden quitar puntos por falta de transparencia y restan hasta un 20% por problemas de seguridad física e inexistencia de infraestructura, algo que obviamente perjudica en la puntuación a los países más pobres con falta de infraestructura y beneficia a los países más desarrollados y con estados inversores.
Otra variable importante en este índice es el acceso al crédito o al sistema bancario en general. Como sabemos, los países más pobres contienen un sistema financiero menor desarrollado y por lo tanto su población tiene menor acceso al crédito, lo cual hace que saquen un puntaje menor que los países más desarrollados. Sin embargo, vemos que no existe siempre una correlación entre los países más prósperos del mundo y su puntaje en el índice de libertad económica. Por ejemplo, vemos que países como Bélgica, España, Francia e Italia ocupan los puestos 49, 69, 72 y 79 respectivamente en el índice de libertad económica, mientras que se ubican en escalafones mucho más adelantados en el índice de desarrollo humano. La comparación de índices arroja resultados disparatados donde países con el índice de desarrollo muy bajo y de niveles de vida paupérrimos se encuentran muy por encima en cuanto a la libertad económica de países de ingresos medios e índice de desarrollo humano altos e incluso muy altos. Con esto no queremos decir que la libertad económica no sea una variable importante en el desarrollo de un país. Sin embargo, queremos hacer notar que el análisis de estos datos de manera descontextualizada es peligroso a la hora de entender cómo algunos países lograron ser mucho más desarrollados que otros. Creemos que para comprender realmente cuáles son los caminos eficientes al desarrollo, es necesario analizar las políticas económicas concretas que se llevaron a cabo para generar un desarrollo industrial y de productos de mayor valor agregado, y no simplemente datos descontextualizados derivados de un índice de libertad económica que tiene una metodología un tanto dudosa. Gracias por ver el video hasta el final, decinos qué pensás de este tema publicándolo en los comentarios.